tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, pues platicaremos acerca de un tema que posiblemente a todos los que estudiamos Derecho nos cueste un poco, que es el tema del análisis económico del derecho. Y para hablar de ello tenemos a un auténtico experto en la materia. Él es el doctor Carlos Diego Martínez Inca, quien es profesor investigador de la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina y a quien le damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos en este programa. Doctor, sea usted bienvenido. Es un placer, muchas gracias Guillermo, gracias por la invitación. Y yo creo, como ustedes imaginarán y como seguramente usted nos lo confirmará, doctor, que este tema nos da para mucho. Así que les propongo que de inmediato iniciemos el diálogo ante la ley. La primera pregunta, doctor, ¿qué es esto del análisis económico del derecho? Porque seguramente buena parte del auditorio dirá, pues no, este es un tema de derecho nada más, porque este programa está hablando de análisis económico del derecho. Bueno, el análisis económico del derecho se podría definir en pocas palabras como un intento por tratar de aplicar a todas las instituciones del derecho el método de la ciencia económica, y básicamente ese método consiste en tratar de alcanzar, ¿cierto?, los mismos objetivos que el sistema económico persigue, que es la eficiencia. Tiene su origen en un paradigma que se gesta en los años 60 en la Escuela de Chicago. Hay antecedentes incluso anteriores que se remontan al siglo XIX. La propia Escuela de Chicago ha hecho una concesión respecto a los remotos orígenes o precursores de este modelo, pero básicamente es un modelo que se gesta al seno de la mainstream, de la principal corriente de la economía, que tuvo en Gary Becker, en Ronald Coase y en la Escuela de Chicago los principales fundadores del nuevo análisis económico, y que pretende, en pocas palabras, que el sistema jurídico, el sistema de los derechos, es una estructura de alguna forma inserta dentro del mercado y que se explica por la misma lógica con la que funciona el mercado. No son dos subsistemas sociales distintos, el sistema del derecho o de los derechos y de las leyes y el sistema de la economía y las transacciones y el mercado. Por el contrario, es un mismo sistema que se explica por la misma lógica y con las mismas herramientas metodológicas que los economistas han elaborado durante siglos, ¿no? ¿Quiere decir que este es un tema de origen reciente? Sí. Muy reciente y muy de la mano de estas nuevas teorías económicas, y podríamos decir que es lo que plantean es una especie de ecosistema, derecho-economía. Podríamos plantearlo en esos términos. Respecto de la novedad del análisis económico, hay discusiones que se han dado, ¿no es cierto? Como decía más temprano, hay quienes han visto en el siglo XIX raíces importantes de análisis económico. Hay un autor norteamericano, John Commons, que en 1925 publicó una obra precursora donde planteaba casi lo mismo, ¿no?, que los economistas de Chicago. Pero en general, básicamente, cómo se lo conoce, cómo ha llegado a México, a América Latina, el análisis económico está gestado por la Escuela de Chicago, aun cuando hay muchos paradigmas o corrientes alternativas, disidentes, minoritarias, que han tratado un poquito de minimizar todos los postulados fuertes de Chicago. ¿Pensar en un análisis económico sería una especie de reducción del derecho a la economía? Bueno, hay que hablar con cierta ecuanimidad, ¿no es cierto? Yo soy bastante crítico, procuro ser objetivo, pero en el fondo, tal cual nos llegó desde Chicago y tal cual lo ha desarrollado su principal líder intelectual, que es Richard Posner, jurista y juez norteamericano, en cierto sentido sí, es una reducción. Digamos, se parte de la base de que todas las instituciones del derecho, los contratos, los derechos reales, los derechos personales, incluso en algún momento el derecho penal, que fue la primera con Cesare Beccari en el siglo XVIII, el primer intento de análisis económico del derecho, se puede explicar desde el enfoque económico. De hecho, la tesis principal de la cual arranca el nuevo análisis económico del derecho de Chicago es que la conducta humana se explica en términos de racionalidad y en términos de eficiencia, lo mismo que los economistas hacen aplicándolo a otras instituciones. Claro. ¿Y cuáles serían las teorías más influyentes de este análisis económico? Bueno, hoy en día existe una teoría muy influyente, digamos, en general la Escuela de Chicago, reitero, con el liderazgo de Posner, tuvo su pico de influencia muy grande en la teoría anglosajona entre los años 70 y 80. Fue luego fuertemente cuestionado, hubo una especie de declinación de la escuela en Estados Unidos, casualmente en América Latina comenzaba a llegar, ¿no es cierto?, en los años 90, y actualmente la corriente quizás más influyente es el Behavioral Law and Economics, que es una corriente disidente que
desde la psicología experimental procura cuestionar fuertemente esto de la racionalidad aplicada a todas las instituciones del derecho, mostrando que hay sesgos cognitivos, que de alguna forma tiene que ver con las discusiones que se dan al seno de la economía, ¿no? Pero si quisiéramos ponerlo en términos generales, digamos, existe la corriente principal del análisis económico de Chicago, el análisis institucional, que es una escuela menor, disidente, que no ha logrado gestar todavía un paradigma que compita en rivalidad, el Behavioral Law and Economics, y se ha abierto en los últimos años, en América Latina ha tenido mucha importancia la escuela del análisis político como tal, que es la escuela fundada en la Public Choice, la elección pública de James Buchanan, ha tenido mucha influencia también en Chile. Son como corrientes alternativas que del núcleo principal se han ido desprendiendo y que han tratado de mitigar un poquito el enfoque duro de Chicago, ¿no? Ahora, pero este tema del análisis económico ha permeado prácticamente a todos los sistemas políticos occidentales. La racionalidad, al parecer, de algunos órganos legislativos, inclusive ejecutivos, siempre tienen ahí un cuerpo de asesores que hacen este análisis económico. O sea, sí, el ciudadano de a pie, la gente que nos está viendo, pues nos preguntaban, bueno, ¿y este tema a mí qué? ¿Cómo me impacta? ¿No? Pero impacta de manera o ha impactado de manera determinante, ¿no? Sí, ha impactado de manera determinante. Yo quisiera separar aquí dos ámbitos, ¿no? Una cosa es el ámbito legislativo y el ámbito de las políticas públicas, concretamente de la regulación, que es hoy el núcleo más importante del análisis económico del derecho, es decir, el análisis económico de la regulación, cómo debe regular un Estado, cómo debe evitar las externalidades o fallos del mercado, cuándo una regulación es eficiente y cuándo no, que tiene su origen en el primitivo análisis económico de los monopolios. La Sherman Antitrust Act de 1925 fue básicamente una ley de regulación de los monopolios, ¿no? Eso es en el ámbito de las políticas legislativas y las políticas públicas, donde no ha logrado entrar, y lamentablemente es el gran desafío que ha tenido y que no ha podido nunca superar, es en el ámbito judicial. Porque más allá de que algunos jueces han hecho cursos de capacitación, que existen instituciones que en Argentina, en Chile, incluso aquí en México, procuran capacitar a los jueces para que tengan esa mentalidad amplia para comprender el sistema social, sin embargo en la teoría adjudicativa, es decir, en cómo el juez adjudica un derecho, cómo dirime una disputa, incluso en aquellos lugares donde hay vacíos legales, donde se podría pensar que el derecho establecido, el derecho vigente no establece concretamente una solución determinada, ni siquiera en esos casos se puede apelar a criterios de eficiencia, porque es otra lógica. Claro, el juez imparte justicia. El juez imparte justicia, y la eficiencia es un valor dentro de otros, pero no el valor principal. Y esa fue lamentablemente la razón del fracaso de Posner, ¿no? Porque Posner como juez del séptimo circuito de apelaciones, intentó tomar un poco el teorema de Coase, aplicarlo a la teoría adjudicativa, aun cuando era consciente de que efectivamente había todo un ámbito en el cual se iba desarrollando el análisis económico, que era el ámbito de las políticas públicas, de la legislación. Pero su gran fracaso fue precisamente creer que los jueces pueden impartir justicia con un criterio de eficiencia. Pergeñó toda una teoría, la teoría de la maximización, donde incluso él pretendía que los jueces norteamericanos durante un siglo y medio habían aplicado, sin saberlo, inconscientemente, criterios de eficiencia para solucionar los llamados casos difíciles, que es una teoría que no se sostiene. Es decir, ha tenido importantes refutaciones empíricas y un cuestionamiento muy serio a la luz de lo que ha sido realmente la jurisprudencia norteamericana. Este tema es muy interesante porque me imagino que a veces pensamos en el análisis económico del derecho desde una perspectiva tributaria o de leyes antimonopolios, pero circunscrita a esa dinámica, ¿no?, de la elaboración de la legislación con un impacto determinado. Exactamente. Pero ya radicarlo en el tema judicial es otro paso. Es otra historia. Y ahora, ya dejándolo también en el tema legislativo, ¿nos alcanza en el diseño de normas para llegar a otro tipo de materias? Usted hablaba ya de temas patrimoniales, hasta normas familiares. Indudablemente hay todo un intento por tratar de reformar la legislación en aras de una mayor eficiencia, no solo en las materias que han sido tradicionalmente la esfera propia del análisis económico, contratos, monopolios, derecho comercial, el tradicionalmente llamado derecho económico, sino que también ha habido un intento de avanzar a instituciones, por ejemplo, como el alquiler de vientres o temas bioéticos que tampoco, digamos, el ciudadano de a pie entiende cómo se puede, digamos, tomar una decisión en materia bioética solo apuntando a un criterio de eficiencia, ¿no es cierto? Es decir, son ámbitos en los cuales tradicionalmente el análisis económico ha sido resistido, pero hemos visto en numerosos países, Argentina ha sufrido hace poquito una reforma importante del Código Civil, donde en materia de bioética y de alquiler de vientres se han aplicado criterios de eficiencia puramente, dejando de lado cuestiones morales, ¿no? Si es moralmente tolerable que una mujer no pueda reclamar en virtud de un contrato, ¿no es cierto?,
su hijo que ha gestado durante 9 meses porque ella se comprometió a entregarlo a quien pagó por él, ¿no? Claro. Y entonces la eficiencia asegura que si no se respeta ese contrato, la institución cae, pero bueno. Es interesante porque, a ver, este análisis económico en última instancia, pensemos que estamos diseñando una política pública y tenemos que diseñar una norma concreta, ¿no? No sé, establecer que sobre tasas de natalidad, no, hacemos el cálculo no en función de la persona, hacemos el cálculo en función de unos criterios económicos. Correcto. Eso es algo muy duro. Es muy duro y me permito decir que además es algo que, digamos, funciona sobre la base de una petición de principio. Es decir, la petición de principio está estudiada en la teoría económica, es que ningún agente económico, ningún agente de planificación tiene el conocimiento necesario para saber a priori cuál va a ser de 2 asignaciones posibles la más eficiente. Porque eso se conoce ex post. Es decir, es una especie de círculo vicioso donde un agente económico que no tiene, por definición, toda la información completa, solo puede intuir o solo puede conjeturar que quizás de 2 usos posibles, alternativos de un mismo recurso, uno sea más eficiente que el otro. Pero eso solo se puede ver ex post, es decir, una vez que ocurrió, claro. Y entonces se puede decir si esa efectivamente fue la solución más eficiente. De manera tal que, digamos, hay importantes restricciones o limitaciones a la hora de diseñar normas eficientes, porque no se sabe incluso cómo puede impactar en la población. Estamos hablando, por otra parte, de una ingeniería social que olvida que muchos de los agentes a los cuales van destinadas las normas son agentes libres que actúan por una serie de sesgos cognitivos o de hábitos o de costumbres que no necesariamente el economista conoce. Claro. En todo caso, si el economista decide ingresar en esas variables que multiplican la complejidad del problema, ya se transforma en un sociólogo o en otra cosa distinta de lo que el economista por definición es. ¿Quién debe estudiar este análisis económico? ¿Los economistas o los abogados? Bien. ¿O los políticos? ¿O nadie? Es una pregunta difícil de responder. En general, si uno mira los 50 años del análisis económico del derecho desde Chicago, desde 1960 hasta el presente, uno comprende que realmente los que han hecho los progresos en materia de análisis económico han sido economistas. Claro. O, en todo caso, abogados o jueces conversos al análisis económico que han decidido de alguna forma tomar prestadas las herramientas de este análisis, pero que claramente han abandonado criterios jurídicos en resolución de disputas. Te menciono un ejemplo concreto. En Argentina, en el año 2009, se creó una unidad de análisis económico para asesorar a la Corte Suprema de Justicia, que como aquí en México, en un estado, en un país federal, tiene facultades similares. Y esta unidad de análisis económico lo que pretendía era tratar de asesorar a los jueces en los llamados casos difíciles, donde la eficiencia pudiese ser un valor a tomar en cuenta. Lo que ha resultado de esa unidad de análisis económico en materia de asesoramiento de jueces es bastante escaso. Es decir, las resoluciones de la Corte, menciono una por empezar en materia jubilatoria. La Corte, respecto de reclamos jubilatorios previsionales que se venían arrastrando durante una década sobre actualización de jubilaciones y prestaciones sociales, dictaminó en un caso que fue contrariamente a los postulados del análisis económico, que más allá de que el sistema económico quebrase, si se hacía lugar, había un derecho adquirido y una cuestión de justicia, y no era problema de los jueces resolver con criterios de eficiencia, sino que es un problema del legislador, o en todo caso de la administración pública. Y eso fue un fallo reciente a pesar de la creación de esta unidad de análisis económico, ¿no? Con lo cual vuelvo a la idea de que los jueces están para impartir justicia, ¿no? El tema de derechos sociales es un tema muy susceptible al asunto del análisis económico. Doctor, le propongo que vayamos a un corte y a ustedes les propongo que nos sigan viendo en el programa Ante la Ley. Estamos platicando de un tema muy interesante con el doctor Carlos Diego Martínez Cinca. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante. El tema es el análisis económico del derecho. Nos acompaña en el estudio un auténtico experto en la materia. Él es el doctor Carlos Diego Martínez Cinca, quien es profesor investigador de la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina, un auténtico especialista en la materia. Y no olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de 2 vías. La primera de ellas, a través de nuestra cuenta de correo electrónico en gtenorio@up.edu.mx. Ustedes lo están viendo ahí en pantalla.
También lo pueden hacer a través de nuestra cuenta de Twitter en @antelaley_mx. Observen bien, todo ello está en mayúsculas. O bien a través de las cuentas del canal judicial en @canaljudicial, la cuenta de Twitter, o bien la cuenta de Facebook en facebook.com/canaljudicial, donde con todo gusto nos pondremos en contacto con ustedes para escuchar sus dudas, comentarios, sugerencias respecto a los contenidos de este programa. Bueno, ya pusimos en perspectiva qué es esto del análisis económico del derecho y ya empezamos a poner algunos detonantes polémicos del tema. Hay una serie de conceptos que la verdad cuesta mucho trabajo entender cuando se aborda el tema del análisis económico. Decíamos al cierre del bloque pasado, hablar de temas o conceptos como eficiencia, externalidad, costos de transacción. Nos gustaría que nos pudiera ayudar a entender estos conceptos. ¿Qué entendemos por eficiencia? ¿A qué se hace referencia este concepto de eficiencia en el análisis económico del derecho? Bien, el punto fundamental de la eficiencia en los analistas económicos del derecho es un concepto que tiene ya casi 200 años de historia, fue desarrollado por los primeros teóricos de la economía clásica, probablemente ha sido Wilfredo Pareto, un economista italiano y sociólogo, quien lo definió con curvas, pero es que de dos usos alternativos posibles de un recurso, siempre hay que asignar el recurso a aquel que puede tener un impacto, digamos, en el mercado, de mayor, para no usar la misma palabra, de mayor eficiencia, pero que puede, digamos, mirarse como quien maximiza las posibilidades de uso del recurso. Esto es difícil de apreciar porque la maximización de un uso posible de un recurso tiene muchas interpretaciones. ¿Qué es maximizar, no? Maximizar significa, en términos económicos, dice Posner, precisamente aquel que puede hacer un uso del dinero más eficiente o más valioso. No hay forma de medir la eficiencia si no es a través de un patrón monetario. Claro. Entonces ahí ya comienzan los primeros reparos, porque evidentemente el dinero es una unidad de medida, una unidad de valor que es convencional, ¿no es cierto?, que por otra parte supone que quien cuenta con una dotación inicial de dinero puede efectivamente, por su, digamos, pendiente marginal, que es más alta que la pendiente marginal de una persona que no tiene dinero y lo valora por ende más, claro. Evidentemente quien más tiene más valora el dinero, claro. ¿no? Un pobre valora el dinero en medida muy escasa en relación a cómo lo valora un rico. Hay muchos supuestos detrás que son discutibles. Precisamente eso tiene que ver con una de las grandes discusiones que se dan en el análisis económico, que es si en el fondo no entraña una especie de ideología, claro. Porque está tratando de quienes, quiéralo o no Posner, está tratando de que quienes más tienen, en definitiva, son quienes más valoran el dinero. La prueba es autorreferente, son los que han hecho con mayor esfuerzo, con mayor dedicación su fortuna, y son quienes pueden valorar mejor lo que está en juego en una decisión social cuando tienen que invertir en un determinado aspecto o en otro no. Eso respecto a la eficiencia. Respecto de los costos de transacción, que fue el origen del análisis económico en el problema del costo social que analiza Coase, es esto, digamos, que básicamente cuando dos personas tienen que transar y tienen que decidir cómo regular sus derechos, hay muchas dificultades a la hora de ponerse de acuerdo, como por ejemplo dificultades de juntarse, de dejar alternativamente otras actividades que son más rentables, de obtener la información adecuada, de superar, imaginémonos una situación ideal de dos personas. Cuanto más se complejiza la cosa cuando en tema de derechos ambientales hay que reunir a todos los potenciales damnificados, ¿no? Claro. No contamos tampoco con el análisis de cómo impacta eso a futuro o a largo plazo en futuras generaciones. Entonces todo eso que dificulta el alcanzar una situación de eficiencia que idealmente dos personas podrían conocer cuando identifican cómo le afecta a su bolsillo. Esto, digamos, se llama costos de transacción, los costos de tener que reunir la información adecuada, juntarse, dejar actividades económicas más rentables, y eso es lo que realmente Coase identificó como el gran logro de él, en ese artículo que mereció luego el Premio Nobel de Economía, porque él lo que dijo en definitiva es que quería averiguar cómo poder minimizar el impacto de los costos de transacción, ¿no? Esos costos de transacción existen, tienen un valor superior a cero, y entonces él sugirió en 1960 que la mejor forma en que los jueces podían superar los costos de transacción era tratar de imitar la solución a la que llegaría el mercado. Pero básicamente esta mímesis, que fue como un guante arrojado a los juristas, ¿no? Procuren ustedes los juristas ver cómo pueden los jueces imitar soluciones de mercado. Como dije anteriormente, no se puede alcanzar desde la tarea judicial, sino desde la tarea del diseño de políticas públicas. Claro. Son los legisladores y los hacedores de políticas públicas quienes pueden prever, por ejemplo, que los costos de transacción se pueden evitar
dando un marco regulatorio en materia de servicios públicos, evitando que la gente litigue, claro, diseñando procesos de mediación que procuren, por ejemplo, bajar el gran costo judicial que supone un litigio, claro, y que se podría arreglar en otros ámbitos, ¿no? Respecto a la externalidad, el tercer concepto por el cual usted me pregunta, doctor, la externalidad básicamente es una falla de mercado. Ya los economistas clásicos habían identificado que en ciertas situaciones, por ejemplo monopolios, no es posible alcanzar el óptimo social, y entonces allí es donde tiene que intervenir el Estado. Esto fue estudiado particularmente por la Escuela de Cambridge y básicamente por los economistas del bienestar, Pigou, Keynes mayormente, y estas externalidades o fallas suponen la intervención de la autoridad gubernamental para tratar de alcanzar una situación que se acerca lo más idealmente posible a lo que el mercado funcionando normalmente hubiera determinado, ¿no? O sea, de alguna otra manera, para el análisis económico del derecho, hay varios temas nos surgen de aquí, de esta conceptualización que usted nos da, pero de entrada el Estado juega poco, o debe jugar poco. Claro, la idea inicial de la Escuela de Chicago es que el Estado debía retirarse. Es decir, que el Estado era un pésimo regulador, que el Estado no podía actuar en función de la iniciativa o de la persecución del lucro que tiene el particular, y que es lo que lleva a esa máxima del sistema capitalista, que es que los derechos gravitan hacia su uso más valioso. Entonces, claramente, en el enfoque de Chicago, el Estado debía retirarse, y un poco responde a las políticas, si vamos a mirar en perspectiva los últimos 50 años, a partir del consenso de Washington, fue lo que se implementó en la llamada década neoliberal en América Latina, con una retirada del Estado, un creer que los particulares y las empresas pueden conocer mejor qué es lo que más les conviene, y bueno, las consecuencias de esto están a la luz. Hemos visto que finalmente era una pretensión falsa, que efectivamente el Estado no se puede desentender de la actividad regulatoria en materia bancaria, en materia bursátil, es decir, en aquellas materias que eran el núcleo inicial del análisis económico. El Estado debe regular. La Gran Depresión o el conflicto que sucedió, digamos que fue un problema moral, ¿no es cierto?, con el problema de las hipotecas blandas y los swaps, y la caída de la bolsa de valores de Wall Street en el 2009, muestra que efectivamente el Estado no se puede desentender de su finalidad regulatoria. Ese es un llamado, ¿no? Es un llamado fuerte, y es un duro golpe para el análisis económico del derecho. Tan duro que el principal paladín intelectual, que ha sido Richard Posner, tuvo que rever muchos de sus postulados iniciales y publicó en el 2010 un libro en donde revisaba muchas de sus tesis iniciales, y ahora se sitúa en una especie de pragmatismo, donde dice, bueno, el juez pragmático en cierto sentido echa mano de muchas cosas, está mirando permanentemente los procesos políticos, y el análisis económico puede ser una herramienta adecuada, pero no la única. Es decir, evidentemente la historia se encargó de demostrar que esta retirada del Estado respecto del mercado era falsa, ¿no? Y ahí también llama mucho la atención, ahora que usted mencionaba todo este tema del neoliberalismo, que en América Latina pues como que nos quedamos muy enganchados con el asunto, y bueno, y Europa y Estados Unidos, que apostaron directamente a este tipo de política, ver la factura que le está pasando al mundo entero, este asunto de entender todo en términos económicos y olvidarnos de los seres humanos, ¿no? Indudablemente, y esto nos lleva a pensar si en el fondo muchos de los que en su momento se opusieron al análisis económico porque veían en ello una ideología, si en el fondo no estaban en lo correcto. Es muy difícil separar, como pretende el enfoque racional de Gary Becker, separar lo humano de lo propiamente técnico. Es decir, el talón de Aquiles de todo el análisis económico es que pretende enfocar un problema humano, que es la conducta como tal, una conducta libre, sujeta a valores, sujeta a problemas cognitivos, a hábitos culturales, tratar de modelizarla como si fuese solo una herramienta técnica que prescinde de todo lo demás. O sea que en el fondo es un problema epistemológico crucial que tiene su consecuencia a nivel social, cuando pretendemos que modelos que han funcionado en urbes o en países con otras tradiciones, con otros esquemas, con otros hábitos, pueden llegar a funcionar en nuestras culturas, que son completamente distintas. Yo pongo un ejemplo sencillo. Toda la teoría monetarista de Chicago pretende que efectivamente la entidad reguladora de la moneda debe ser independiente del poder político, ¿verdad? En general, las cartas orgánicas de los bancos centrales en América Latina durante los años 90 copiaron este modelo y creyeron que efectivamente en nuestros países podía la autoridad monetaria estar totalmente al margen de las políticas públicas que venían del Poder Ejecutivo. La realidad muestra que efectivamente es imposible lograr esa independencia porque tenemos, digamos, países con una fuerte tradición presidencialista, poco republicana, donde es casi imposible pensar que esto no está sujeto a un juego político, ¿verdad? Entonces, es el problema de copiar modelos que queremos implementar en las realidades
políticas de nuestros pueblos que no responden a esa matriz latinoamericana en la cual nosotros vivimos y estamos insertos, nos guste o no. Hay un tema que me parece muy relevante, y me gustaría preguntárselo, porque ahora en el mundo este asunto de los derechos humanos se ha vuelto ya hasta en una especie de lugar común. Todo el mundo hablamos de los derechos humanos y los derechos humanos para acá y los derechos humanos para allá. Es un desafío para el análisis económico del derecho el tema de los derechos humanos. Yo me atrevería a decir, doctor, que no solo es un desafío, sino que es un muro que nunca va a poder saltar. Porque difícil, la lógica, claro. es la lógica de los derechos humanos, parte de la idea de que hay derechos absolutos, derechos irrenunciables, que no pueden entrar nunca en una especie de trade-off, Claro. una especie de regateo en función de que podemos sacrificar los derechos de ciertas minorías en aras de una maximización del bienestar social, como por ejemplo la lógica, en definitiva, eficientista, Claro. pretende. Es decir, en el fondo se trata de decirle a un grupo, mire, sacrifique momentáneamente sus derechos en aras de que los hijos de ustedes, la segunda o tercera generación o el conjunto social Van a vivir mejor. Van a vivir mejor, pero usted va a tener que pagar el costo. O sea, hay ciertos derechos absolutos, fundamentales, que no admiten esa especie de relativización, y eso es lógicamente incompatible con la lógica de la eficiencia. Claro. De manera tal que yo menciono un caso que recientemente tuvo que resolver la Corte Suprema de Chile, un fallo ambiental importante. La materia energética ambiental es otro gran desafío en materia de derechos humanos. En Chile hay un problema energético crucial, ¿no? Que es que el norte de Chile no puede lamentablemente tener acceso a la energía, y entonces las centrales termoeléctricas que funcionan sobre la base del carbón y que son altamente contaminantes y están prohibidas en Europa, es la única solución posible en el desierto de Atacama para poder brindar energía eléctrica a los pobladores de la región y a la explotación minera. Curiosamente, quienes demandaron en la Corte el respeto de sus derechos ecológicos aceptaban vivir con una menor calidad de vida, y lo dijeron expresamente: a nosotros nos interesa vivir en nuestras costumbres, conforme a nuestros ancestros, aun cuando un economista podrá ver eso como un atraso, Claro. ¿no? Pero efectivamente, ¿quién puede decir que el derecho a vivir en un ambiente sano, aun cuando no se tenga energía eléctrica y nos parezca una barbaridad, no es un derecho fundamental? Esa lógica, digamos, de relativización de los derechos con la que se maneja el análisis económico choca de plano con la lógica de los derechos fundamentales. Claro. Ahí el tema de los derechos sociales, de los llamados derechos sociales, a veces como que se vuelve una especie de tentación, ¿no? Por ejemplo, en sede judicial, usted planteaba el caso hace unos minutos sobre el tema de pensiones, ¿no? Sí. Entonces, de repente, que el Poder Judicial otorgue algo que inclusive puede perjudicar a toda la sociedad, pues a veces desde una perspectiva económica simplista decimos, no, pues si vamos a beneficiar a toda la sociedad, y bueno, no a toda, a casi toda la sociedad, y por ahí tenemos 1 o 2 casos que pueden poner en peligro a todos los demás, ¿por qué privilegiar a este 1 o 2, ¿no? Entonces, a veces esa justificación en una racionalidad, por decirlo de alguna manera económica, pues nos llevan como que a pensar en la generalidad, pero pues el tema de los derechos humanos no juega de esa manera, ¿no? No solo no juega de esa manera, sino que si uno hace un poquito de historia y trata de pensar cómo, digamos, nuestro Estado responde a una idea de Estado de Derecho, básicamente. Sí. La idea del Estado de Derecho fue pergeñada por la Ilustración francesa, y curiosamente Montesquieu, cuando habla en el espíritu de las leyes acerca de la función que debe cumplir el Poder Judicial, él expresamente escribe en el siglo XVIII que el Poder Judicial está para hacer justicia y no para mirar las consecuencias económicas o sociales que sus fallos puedan llegar a tener. Claro. Es decir, la función del Poder Judicial es asegurar ese núcleo de derechos fundamentales que, al margen del impacto que pueda llegar a tener, ¿no es cierto?, deben ser tutelados en aras incluso de minorías. Sí, claro. Uno puede, por supuesto, pensar que de ahí se siguen extremismos como, bueno, fiat justitia per ad mundo, o sea, hágase justicia aunque el mundo se caiga, ¿no? No se trata de postular ese tipo, digamos, de actividad judicial en una torre de marfil al margen de lo que pasa en el mundo. Yo creo, estoy convencido de que los jueces tienen que ser personas empapadas de los procesos políticos, conocer finalmente cómo discurre la sociedad, pero claro, no se trata tampoco de olvidar que su tarea es administrar justicia, aun cuando suponga reconocer derechos fundamentales a minorías, ¿no? Claro. Que no tengan su impacto económico en el sistema. Y casos ha habido relevantes, si la memoria no me falla, en Argentina hubo un caso sobre derecho a la vivienda. Correcto. En el cual se le otorga al ciudadano en unas condiciones muy especiales ese acceso, ¿no? Exactamente, y eso ha sido también un golpe duro para los programas de análisis económico, porque en Argentina casualmente se ha llevado desde el 2009 a esta parte un programa de capacitación para jueces federales en materia de análisis económico que poco, digamos, resultado ha logrado
en términos de jurisprudencia, porque los jueces son conscientes de que hay derechos sociales que deben tutelar al margen de cuál sea el impacto económico de la sentencia. Claro. Este tema, porque en el ámbito judicial a mí me parece totalmente claro, ¿no? Sin embargo, pues bueno, los jueces se van capacitando sobre eso y con algunos efectos, como nos plantea usted en el caso de Argentina. Pero en el ámbito del diseño de políticas públicas que se van a traducir en legislación, ¿es oportuno hacer este cálculo? ¿O definitivamente habría que también ponerle ahí una nota o un foco rojo para hacerlo con cuidado? Yo ahí me muestro partidario efectivamente de que los cuerpos colegiados que representan la voluntad popular tienen que de alguna forma tener claro que hay una legislación que es eficiente y una legislación que no es. Por supuesto que el juego político de nuestras legislaturas, nuestros congresos, luego, digamos, está estudiado perfectamente en la escuela de la Public Choice, no determinará necesariamente que la solución más eficiente sea la que alcancen los cuerpos colegiados, pero deben conocerla. Es decir, no se puede no usar en la argumentación pública el criterio de eficiencia. Insisto, es muy distinto pretender que los jueces lo usen a que lo usen los hacedores de políticas públicas. Es un argumento importante tener en cuenta que la eficiencia construye sociedades más avanzadas, sociedades de alguna manera que pretenden proporcionar un bienestar general a la población, que luego eso es sometido a votación y otros valores también entran en pugna. Claramente esto no se puede trasladar a la argumentación jurídica, es decir, el juez no debe argumentar en aras de la eficiencia, no al menos en materias en las que otros valores son superiores, como la vida, la salud, los derechos fundamentales. Pero creo que en materia de políticas públicas es necesario que nuestros cuerpos colegiados deberían estar de alguna forma empapados de esto, ¿no? Nuestros representantes deberían conocer a la hora de diseñar una política pública qué es más eficiente o en términos de bienestar social, qué es más conducente a ese fin, ¿no? Claro, pero también con cuidado, ¿no? No materializarlo todo, porque ahora tal parece que caemos siempre en ese juego, ¿no? Sí, por supuesto, tampoco es el único valor a perseguir. Por eso decía que en el juego político de los cuerpos colegiados siempre forzosamente van a aparecer otros valores en la discusión y confiando un poquito en la racionalidad de la discusión pública, creeremos que la eficiencia alcanzará, ¿no es cierto?, lógicamente su contrapartida con otros valores que normalmente se esgrimen. Indudablemente sí, yo algo no mencioné al respecto y que debo ser absolutamente honesto. Todos los analistas económicos, todos arrastran un problema de base. Y quizás esto es lo que usted, en el fondo, quiere que yo diga y lo voy a decir. La eficiencia va reñida con el problema de la distribución. Claro. Es decir, si uno persigue la eficiencia, inevitablemente genera inequidad. Eso lo asumen todos los analistas, tienen la honestidad intelectual de decir, evidentemente, si una sociedad persigue solo la eficiencia, se produce una brecha que cada vez es mayor, porque quienes más tienen son más eficientes en la administración de los recursos, están más empapados del know-how, y la lógica misma del sistema capitalista hace que se agrande más la brecha. ¿Qué respuesta dan ellos? La respuesta que dan son las típicas teorías del derrame. Es, digamos, natural que esto ocurra y hasta es bueno porque evidentemente, esto es curioso, ¿no? El pobre no se compara con el rico porque sabe que nunca va a alcanzar la posición del rico, claro. Se compara consigo mismo. Si estas políticas de eficiencia hacen que el pobre pueda tener, perdón que lo expresen estos términos, pero tenga un nivel de vida un poquito mejor aquel que él tenía 2 años atrás, pues el pobre se siente psicológicamente satisfecho de alguna manera. Entonces las teorías del derrame dicen, bueno, no importa que se produzca brecha o desigualdad, porque en definitiva, si se persigue la pauta de la eficiencia, los más pobres van a mejorar su nivel de vida, no comparándose con el rico con el cual se alejan cada vez más, sino consigo mismo. Esto es un poquito perverso, ¿verdad? Pero es la lógica implícita en el concepto de eficiencia. Doctor, yo lo que le propongo es que vayamos a un pequeño corte y regresando retomemos este asunto, porque me gustaría ver si podemos hablar sobre el tema del derecho penal. Perfecto. Porque en el derecho penal a veces se hacen estos cálculos respecto justamente a las penas que se van determinando y sobre el tema de los delincuentes que están en prisión, en fin, todo esto. Con mucho gusto. No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante que es el análisis económico del derecho con un auténtico experto en la materia. Él es el doctor Carlos Diego Martínez Inca, profesor investigador de la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando un tema muy interesante que es el análisis económico del derecho. Nos acompaña hoy en el estudio el doctor Carlos Diego Martínez Inca, quien es profesor investigador de la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina.
Bueno, doctor, ya pusimos en perspectiva qué es esto del análisis económico del derecho y ya delimitamos todo un marco conceptual que nos ayuda a entenderlo, tanto en sede legislativa como en sede judicial. A mí me gustaría, acabamos el bloque pasado platicando acerca de cómo el Poder Judicial, el Poder Legislativo van teniendo distintas posibilidades respecto a este análisis económico, y me gustaría llevarlo a una materia en concreto. ¿Cabe el análisis económico en la materia penal? Curiosamente es el origen del análisis económico porque el precursor fundamental de lo que fue por primera vez la aplicación de una herramienta económica a las instituciones del derecho fue Cesare Beccaria, en una obrita de 1776, Dei delitti e delle pene, donde él decía que el contrabandista básicamente enfrenta una función de maximización. Él calcula la posibilidad que tiene de que el aparato represor del Estado lo sorprenda y el beneficio que obtiene de contrabandear. Entonces saca un cálculo económico. La posibilidad, la estadística es tanto, el beneficio económico que obtengo por tener que pagar una multa es menor al que obtengo por contrabandear, ergo contrabandeo. Contrabandeo, claro. Todos estos análisis eran precarios, estamos hablando del siglo XVIII, y evidentemente dejaban de lado muchos aspectos psicológicos que hoy en día han llevado a una revisión de cómo actúan los móviles por los cuales actúa, sobre todo desde la sociología jurídica, el delincuente, y está probado que el aumento de las penas, incluso hay importantes estudios empíricos realizados en aquellos países que tienen pena de muerte, o en aquellos que han visto en los últimos 20 años un recrudecimiento de sus penas que no lleva necesariamente a un descenso de la criminalidad. El ejemplo histórico de la ley seca en Estados Unidos debió servir incluso de alerta o de digamos, llamado de atención a los analistas económicos del derecho penal, porque no necesariamente el recrudecimiento de las penas llevó al descenso en el consumo de alcohol. Claro. Si son muchos otros factores psicológicos que están interviniendo en la mentalidad de un delincuente o de un transgresor de la ley a la hora de evaluar si vale la pena o no incurrir en ese costo. Imagínense, doctor, una persona que está juzgado por juzgado, es decir, que es un marginal, una persona que está fuera del sistema social, donde, digamos, la amenaza del sistema penal es la muerte o la prisión de por vida. ¿Qué le va a él si él ya está juzgado y sin fichas, como decimos en un lenguaje vulgar? ¿Qué se va a poner a analizar si aumentó la pena o no? Poniéndolo en términos muy sencillos. De manera tal que la materia penal se ha visto en los últimos 20 años el análisis económico muy empobrecida. Básicamente el análisis económico se hace respecto del derecho procesal penal, es decir, cómo maximizar o cómo lograr instituciones penales procesales más eficientes, por ejemplo, la suspensión del juicio a prueba, esto de que se puede negociar entre el fiscal y el acusado, una especie de transacción, de punto de equilibrio, donde en el fondo yo me reconozco culpable, aunque no lo soy, pero para poder tener una pena menor, pero son instituciones procesales. Si vamos al caso, es decir, el avance más grande del análisis económico en materia penal es en materia procesal, y dando ciertas instituciones, como por ejemplo esta, la suspensión del juicio de prueba, la probation, que podría de alguna forma lograr una administración de justicia penal más eficiente. Pero si vamos al núcleo duro, el derecho penal sustancial, el aumento de las penas no tiene un impacto, digamos, disuasorio, como han pretendido los analistas tradicionales, en materia de descenso en índices de criminalidad. Son otros los factores por los cuales se mueve la delincuencia. Hay, a ver, a mí me tiene preocupado algo de lo que hablábamos en el blog anterior y que se suma a todo esto. Y es que veo claramente que en el mundo seguimos hablando en una misma dinámica, en un lenguaje económico que nos ha demostrado o que ha generado una brecha gigantesca entre los que tienen el capital y el resto del mundo. Y hay cualquier cantidad de datos estadísticos de esta enorme injusticia que hay, ¿no? Entonces, este análisis económico del derecho, pero pues está en función de unos cuantos, usted lo decía muy bien al principio, ¿no? En función de aquellos que aprecian mejor el dinero y que a lo mejor no toman en cuenta a la generalidad. Vivimos en un mundo sumamente injusto. Eso es llamativo. Lamentablemente, las voces disidentes o las voces que llaman sobre la tensión sobre estos procesos son voces que se podrían calificar en términos académicos como voces del disenso, el llamado del Papa, por ejemplo, a revisar las bases del sistema económico mundial o la perversión propia del sistema capitalista salvaje. Solo es una muestra, ¿no es cierto?, de cómo todas estas teorías alternativas que han ido surgiendo al núcleo de la teoría económica no logran penetrar en los consensos académicos, en los manuales, en los libros de texto, en el lenguaje económico que se usa todavía en las academias. Quizás si uno lo mira en perspectiva sociológica,
debería reconocer que, bueno, que de alguna forma Thomas Kuhn decía que, bueno, que los cambios sociales, los cambios de paradigmas acontecen por generaciones jóvenes, de nuevos académicos que están dispuestos a cuestionar las enseñanzas de los viejos maestros, los viejos libros de texto, pero para eso hay que esperar unos buenos 30 años, ¿no? Actualmente en la teoría económica hay un poderoso disenso, han emergido muchas teorías que tradicionalmente no lograron en los años 60 entrarle en alguna grieta al consenso, digamos, epistemológico de Chicago, y estas teorías todavía están siendo estudiadas en muchas universidades, pero no logran quizás ese grado de conocimiento, de homogeneización que tiene el paradigma económico fundamental de la corriente principal, de la mainstream. Es de esperar que, digamos, este proceso intelectual que se está llevando a cabo de revisión del lenguaje económico, de los conceptos básicos, de las teorías económicas que aplican los gobiernos, tenga, por el proceso que se está dando en la academia, en el mundo académico, tenga su consecuencia en los próximos 15 años. Pero habrá que esperar, habrá que esperar. Sí, a mí lo que me llama la atención es que en algunos países de nuestra Latinoamérica se siguen hablando bajo estas perspectivas, o seguimos construyendo una idea de políticas públicas vinculadas al análisis económico, y lo que más me preocupa, de criterios judiciales que están agarrados del tema del análisis económico, ¿no? Yo creo que es un problema de élites políticas, es un problema de élites formadas en conceptos o en una jerga, en una especie de lenguaje claramente hoy vetusto, pero que, digamos, las jóvenes generaciones de políticos, las jóvenes generaciones de economistas, de investigadores, están buscando claramente paradigmas alternativos. Sin ir más lejos, uno ingresa a un buscador de publicaciones científicas y advierte cómo ha crecido en los últimos 10 años ingentemente el número de publicaciones en paradigmas alternativos, en cuestionamientos. El pensamiento crítico como tal ha hecho una brecha importante en las trincheras del pensamiento tradicional. Por supuesto que uno siempre abriga el anhelo de que nuestros políticos y nuestros gobiernos de alguna forma abandonen, digamos, esa idea de que la eficiencia y la maximización es el norte hacia el cual debe orientarse un gobierno. Pero nos debería preocupar también que se vayan al otro extremo. Nos debería preocupar que se vayan también como también ha sucedido en algunos países muy cercanos. Indudablemente, eso es otra experiencia negativa. La experiencia negativa de los gobiernos populistas que en aras de una crítica fácil a las instituciones del sistema capitalista han implementado teorías que por otra parte son viejas, conocidas de la historia económica, que tampoco han funcionado en el mundo, ¿no? Yo creo que como todo proceso social hay que estar atento, es decir, la investigación jurídica, la investigación en términos académicos aporta mucho a los gobiernos. Hay una frase interesantísima de John Maynard Keynes al final de su teoría del capital y del interés que dice: ningún gobernante que implemente una determinada política deja de estar influido por algún economista que ex profeso ha buscado influir en él. O sea, hay una relación entre el mundo académico y el mundo político inevitable. Requiere de parte de nuestros gobiernos profesionalización, requiere seriedad, requiere prudencia, evitar, digamos, estar en los extremos y navegar por un justo medio, pero es un desafío que evidentemente tenemos quienes nos dedicamos a la investigación, cómo poder proporcionar una matriz de políticas que, sin dejar de lado la eficiencia, pero preocupadas por criterios de distribución, de igualdad, de equidad, podamos lograr un término medio. Y ahí que intervenga la autoridad, el Estado mismo, hasta determinado punto, porque también hemos visto que históricamente la invitación del Estado a participar también ha generado problemas severos. Por supuesto, yo parto de la base, sin creer que eso sea un reconocimiento de la verdad inherente al sistema liberal, que hay un principio de subsidiariedad en la política, ¿no? Es decir, el Estado no puede olvidarse que los particulares deben realizar por iniciativa propia todo aquello en lo cual el Estado claramente es ineficaz. Eso no es, curiosamente, como normalmente se cree, una definición liberal, es un principio incluso cristiano de justicia. Uno estudia los autores medievales y ya en el medioevo había una clara conciencia de que el rol gubernamental, y sin ir más lejos, la escuela de Salamanca en el siglo XVI, en el siglo de oro español, tenía perfectamente claro que el principio de subsidiariedad regula la materia estatal, ¿no? Esto fue desarrollado por la doctrina de los jesuitas en el siglo XIX. Ha habido importantes teóricos de la filosofía del derecho que insisten en que incluso una idea de gobierno como tal, que parte del principio de subsidiariedad, complementa mejor la naturaleza humana, porque no podemos pretender que el gobierno vaya a proporcionar todas las soluciones posibles a los problemas de la coexistencia humana. Podríamos decir,
a lo mejor voy a decir algo muy severo, que el análisis económico del derecho es injusto, humanamente injusto? Es difícil calificarlo, a ver, en esos términos, porque concretamente, digamos, la idea de justicia supone decir, discutir, bueno, ¿qué entendemos por justicia? ¿No? Claro. Hay no menos de 6 definiciones básicas de justicia según Perelman, o 6 paradigmas de justicia, ¿no? Claramente sostiene una idea de justicia, ¿no? Una idea de justicia que quizás desde otra idea más instalada en la sociedad, que es dar a cada uno lo suyo, o dar a cada uno lo que merece, o según sus necesidades, ninguno de esos criterios de justicia son los que sostiene el análisis económico, ¿no? En realidad el análisis económico sostiene que toda justicia es la justicia de mercado, que premia a quien más se esfuerza, claro, y a quien, no lo dice eso, pero de alguna forma está presente, quien partió inicialmente con una dotación mejor. Desde ese punto de vista hay cierta, efectivamente, injusticia. No se puede, lamentablemente, siendo ecuánime y tratando de ser lo más objetivo posible, hay algo que de alguna forma Aristóteles, 300 años, 400 años antes de Cristo, intuyó, y es que en cierto sentido la justicia es tratar igual a los iguales. Claro. Cuando él define la justicia en la Ética Nicómaco, dice el concepto básico de justicia es hacer lo que mandan las leyes, pero observar cierta igualdad. Claro. Y esto de la igualdad es algo que le cuesta mucho al análisis económico. Es decir, la idea de una cierta igualdad inicial o una igualdad desiderativa por parte de las políticas públicas es algo que un analista no lo ve como realmente importante. Que además es curioso, dado el marco político en el cual se inserta el tema del mercado y del sistema capital, que es el mercado democrático, que parte de una idea de la igualdad, ¿no? Claro, pero es una idea democrática norteamericana de igualdad. Es decir, claro, de alguna forma uno tiene que pensar que es la idea de Rawls, ¿no es cierto?, de que con solo asegurar el principio de igualdad de oportunidades y de igualdad de acceso a los cargos públicos ya tenemos satisfecha el principio de igualdad o la exigencia mínima de justicia, ¿no? Es una idea muy norteamericana. Claramente nosotros tenemos otra idea de igualdad. Pero indudablemente esto hace también alusión al origen de las teorías y al marco en el cual una teoría pudo progresar y pudo lograr ese consenso, como fue la economía de Chicago en los años 60. Es decir, era explicable y entendible en el contexto de un consenso logrado en los 60 en Estados Unidos, ¿no? Muchas facultades de Derecho se han volcado al estudio y a la enseñanza del análisis económico de Derecho como parte de su matrícula. ¿Qué recomendaciones haría usted a las facultades de Derecho respecto a este análisis económico? ¿Deberíamos abordarlo desde una perspectiva crítica, haciéndole ver al alumno los alcances que tiene este análisis económico? Es una pregunta interesante a raíz de cómo poder diseñar un buen programa de análisis económico del derecho. Yo creo que la experiencia, la he visto en una universidad en Argentina, la experiencia más aconsejable es dar un buen curso de análisis económico dado por podríamos decirlo en términos simples, por un liberal convencido, claro, de que efectivamente la eficiencia, la maximización son pautas a perseguir, y un enfoque crítico alternativo que pueda mostrar todos los límites de esos conceptos. Claro. Lamentablemente no se ha logrado todavía un punto de equilibrio en el cual se pueda proporcionar, digamos, una situación intermedia, ¿no? Por ahora lo que hay es mostrar el núcleo duro y las críticas. Yo creo que con mostrar las limitaciones de una teoría, prevenir a una persona que se supone está haciendo un curso de posgrado, claro, que tiene cierta experiencia profesional, cierta madurez existencial que le permite a una altura de la vida darse cuenta dónde puede haber un fanatismo, dónde puede haber, claro, una crítica excesiva, le permitirá tomar las herramientas necesarias que por otra parte, coincido, son necesarias para un profesional. Conocer, claro, por ejemplo, en materia de contratos, si tiene que diseñar un contrato en una empresa o una política de contratación, qué es lo aconsejable, claro, al directorio llevarle como propuesta de eficiencia. No me imagino a un consultor jurídico preocupándose por cuestiones que son ajenas a lo que la empresa debe buscar. Por supuesto que todo tiene que ver con el perfil del profesional que yo, claro, quiero. Si solo quiero un asesor de empresas, bueno, bastaría con dar un buen, claro, curso de análisis económico. Ahora, si yo pretendo un profesional mucho más complejo, humanista, más integrado, es decir, que va a tomar el rol de diseñar políticas públicas, no me puedo quedar solamente con la herramienta instrumental del análisis económico. Debo ampliar su mirada para manejar todas estas dificultades que están en el análisis económico, ¿no? ¿Cuáles serán, doctor, los principales retos que enfrentará el análisis económico en los siguientes años? Esos retos ya están identificados, ya la tercera o la cuarta generación de analistas económicos ha hecho una agenda de dificultades a solucionar, que de alguna forma es una agenda que se le ha ido de las manos,
pero básicamente la dificultad más grande que tienen es rediseñar los fundamentos epistemológicos del análisis económico. No se puede seguir partiendo del enfoque de la conducta racional de Becker. Ya está demostrado, incluso el Behavioral Law and Economics ha demostrado que como presupuesto es una imagen muy pálida de cómo actúan los seres humanos. Entonces hay dificultades epistemológicas e intelectuales, poder tratar de tomar las múltiples contribuciones de otras ramas, como la psicología cognitiva, como la sociología compleja, como la teoría del caos, como la teoría de juegos, que de alguna forma puedan, digamos, poder contribuir a una teoría que maneje todas estas variables. Esa es una dificultad académica. Una dificultad, yo le diría política o de instrumentación de políticas, es tratar de despegarse, por decirlo en términos sencillos, de lo que ha sido su pasado ideológico, ¿no? Hay una prevención muy grande que le juega en contra, lamentablemente, a quienes se identifican con el análisis económico, con su compromiso con ciertas instituciones que han financiado cursos de capacitación. Es decir, sacarse de encima esa etiqueta es algo bastante complejo, ¿no? Nuestro pasado de los años 90, es decir, juega en contra para quien hoy en día se manifiesta como partidario del análisis económico. Es un prejuicio político, pero bueno, hay que trabajar en eso también. Doctor, se me quedan algunas preguntas en el tintero, pero el tiempo es muy ingrato. Haciendo un análisis económico del tiempo se nos acabó. Yo le agradezco mucho que nos haya explicado un tema tan complejo de una manera tan sencilla y sobre todo tan profunda. Y estoy seguro que nuestro auditorio quedará muy agradecido con esta explicación que nos ha hecho, y dejamos abierta la invitación para seguir profundizando sobre estos temas tan interesantes que es del análisis económico del derecho, en todas estas teorías que usted planteó en estos últimos segundos. Le agradecemos mucho su visita, y a todos ustedes les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en una emisión más del programa Ante la Ley. Nos veremos pronto. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, pues platicaremos acerca de un tema que posiblemente a todos los que estudiamos Derecho nos cueste un poco, que es el tema del análisis económico del derecho. Y para hablar de ello tenemos a un auténtico experto en la materia. Él es el doctor Carlos Diego Martínez Inca, quien es profesor investigador de la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina, y a quien le damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos en este programa. Doctor, sea usted bienvenido. Es un placer, muchas gracias, Guillermo, gracias por la invitación. Y yo creo, como ustedes imaginarán, y como seguramente usted nos lo confirmará, doctor, que este tema nos da para mucho. Así que les propongo que de inmediato iniciemos el diálogo ante la ley. La primera pregunta, doctor, ¿qué es esto del análisis económico del derecho? Porque seguramente buena parte del auditorio dirá, pues no, este es un tema de derecho nada más, porque este programa está hablando de análisis económico del derecho. Bueno, el análisis económico del derecho... ¿Sistema? ¿Derecho, economía? Podríamos plantearlo en esos términos. Respecto de la novedad del análisis económico, hay discusiones que se han dado, ¿no es cierto? Como decía más temprano, hay quienes han visto en el siglo XIX raíces importantes de análisis económico. Hay un autor norteamericano, John Commons, que en 1925 publicó una obra precursora donde planteaba casi lo mismo, ¿no?, que los economistas de Chicago. Pero en general, básicamente, cómo se lo conoce, cómo ha llegado a México, a América Latina, el análisis económico está gestado por la Escuela de Chicago, aun cuando hay muchos paradigmas o corrientes alternativas, disidentes, minoritarias, que han tratado un poquito de minimizar todos los postulados fuertes de Chicago. ¿Pensar en un análisis económico sería una especie de reducción del derecho a la economía? Bueno, hay que hablar con cierta ecuanimidad, ¿no es cierto? Yo soy bastante crítico, procuro ser objetivo, pero en el fondo
tal cual nos llegó desde Chicago y tal cual lo ha desarrollado su principal líder intelectual, que es Richard Posner, jurista y juez norteamericano, en cierto sentido sí, es una reducción, digamos, se parte de la base de que todas las instituciones del derecho, los contratos, los derechos reales, los derechos personales, incluso en algún momento el derecho penal, que fue la primera con Cesare Beccari en el siglo XVIII, el primer intento de análisis económico del derecho se puede explicar desde el enfoque económico. De hecho, la tesis principal de la cual arranca el nuevo análisis económico del derecho de Chicago es que la conducta humana se explica en términos de racionalidad y en términos de eficiencia, lo mismo que los economistas hacen aplicándolo a otras instituciones. Claro. ¿Y cuáles serían las teorías más influyentes de este análisis económico? Bueno, hoy en día existe una teoría muy influyente, digamos, en general la Escuela de Chicago, reitero, con el liderazgo de Posner, tuvo su pico de influencia muy grande en la teoría anglosajona entre los años 70 y 80. Fue luego fuertemente cuestionado, hubo una especie de declive o declinación de la escuela en Estados Unidos, casualmente en América Latina comenzaba a llegar, ¿no es cierto?, en los años 90, y actualmente la corriente quizás más influyente es el Behavioral Law and Economics, que es una corriente disidente que desde la psicología experimental procura cuestionar fuertemente esto de la racionalidad aplicada a todas las instituciones del derecho, mostrando que hay sesgos cognitivos, que de alguna forma tiene que ver con las discusiones que se dan al seno de la economía, ¿no? Pero si quisiéramos ponerlo en términos generales, digamos, existe la corriente principal del análisis económico de Chicago, el análisis institucional, que es una escuela menor, disidente, que no ha logrado gestar todavía un paradigma que compita en rivalidad, el Behavioral Law and Economics, y se ha abierto, en los últimos se podría definir en pocas palabras como un intento por tratar de aplicar a todas las instituciones del derecho el método de la ciencia económica, y básicamente ese método consiste en tratar de alcanzar, ¿cierto?, los mismos objetivos que el sistema económico persigue, que es la eficiencia. Tiene su origen en un paradigma que se gesta en los años 60 en la Escuela de Chicago. Hay antecedentes incluso anteriores que se remontan al siglo XIX. La propia Escuela de Chicago ha hecho una concesión respecto a los remotos orígenes o precursores de este modelo, pero básicamente es un modelo que se gesta al seno de la mainstream, de la principal corriente de la economía, que tuvo en Gary Becker, en Ronald Coase y en la Escuela de Chicago los principales fundadores del nuevo análisis económico, y que pretende, en pocas palabras, que el sistema jurídico, el sistema de los derechos, es una estructura de alguna forma inserta dentro del mercado y que se explica por la misma lógica con la que funciona el mercado. No son dos subsistemas sociales distintos, el sistema del derecho o de los derechos y de las leyes y el sistema de la economía y las transacciones y el mercado. Por el contrario, es un mismo sistema que se explica por la misma lógica y con las mismas herramientas metodológicas que los economistas han elaborado durante siglos, ¿no? ¿Quiere decir que este es un tema de origen reciente? Sí. Muy reciente y muy de la mano de estas nuevas teorías económicas, y podríamos decir que es lo que plantean es una especie de cosmos. Años en América Latina ha tenido mucha importancia la escuela del análisis político como tal, que es la escuela fundada en la Public Choice, la elección pública de James Buchanan. Ha tenido mucha influencia también en Chile. Son como corrientes alternativas que del núcleo principal se han ido desprendiendo y que han tratado de mitigar un poquito el enfoque duro de Chicago, ¿no? Ahora, pero este tema del análisis económico ha permeado prácticamente a todos los sistemas políticos occidentales. La racionalidad, al parecer, de algunos órganos legislativos, inclusive ejecutivos, siempre tienen ahí un cuerpo de asesores que hacen este análisis económico. O sea, el ciudadano de a pie, la gente que nos está viendo, porque me preguntaban, bueno, ¿y este tema a mí cómo me impacta? ¿No? Pero impacta de manera o ha impactado de manera determinante, ¿no? Sí, ha impactado de manera determinante. Yo quisiera separar aquí dos ámbitos, ¿no? Una cosa es el ámbito legislativo y el ámbito de las políticas públicas, concretamente de la regulación, que es hoy el núcleo más importante del análisis económico del derecho, es decir, el análisis económico de la regulación, cómo debe regular un Estado, cómo debe evitar las externalidades o fallos del mercado, cuándo una regulación es eficiente y cuándo no, que tiene su origen en el primitivo análisis económico de los monopolios. La Sherman Antitrust Act de 1925 fue básicamente una ley de regulación de los monopolios, ¿no? Eso es en el ámbito de las políticas legislativas y de las políticas públicas. Donde no ha logrado entrar, y lamentablemente es el gran desafío que ha tenido y que no ha podido nunca superar, es en el ámbito